como dice el cartelito. La idea de este encuentro tiene que ver con dos cuestiones. Una, con un seminario de extensión que venimos realizando en el marco de la Facultad de Trabajo Social, seminario de extensión con distintas charlas y encuentros que hemos ido realizando todos los lunes en este horario, y a eso nos sumamos a la tercera semana de la Economía Social y Solidaria, que organiza la RUES, que es la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, que desde la Universidad de La Plata, a partir del Consejo Social, se van a generar una serie de encuentros, y donde nosotros como seminario, digamos, planteamos esta posibilidad de sumarnos y hacer puente, digamos, entre el seminario y esta semana de la Economía Social y Solidaria. Así que bueno, es una convocatoria más abierta para tratar el tema que habíamos definido para hoy, que es el financiamiento de la economía popular, social y solidaria. La idea es trabajar 3 presentaciones distintas. Una primera presentación que tiene que ver sobre las monedas complementarias, que la va a dar Tomás Ríos, que ha hecho algún trabajo, alguna indagación con otros compañeros sobre el tema. Después vamos a escuchar la experiencia del Banquito Social del Paseo, de la Economía Social y Solidaria, que funciona en el rectorado, que la van a contar Lucía Labarrás y Manuela Glavich. Ellas, bueno, van a contar un poco cómo ha sido la experiencia de trabajo que han realizado y que siguen realizando, digamos, a partir del paseo. Y después con Janina Tujahue vamos a contar un poco las características o algunos elementos que tienen que ver con los fondos rotatorios para la agricultura familiar y algunas reflexiones o algunas cuestiones sobre qué se ha venido realizando en relación a eso, ¿no? Al financiamiento, más que todo con microcréditos para la agricultura familiar. Vamos a hacer las presentaciones y por supuesto después va a haber un espacio ahí de intercambio, de reflexiones, preguntas, bueno, de lo que vaya surgiendo. Así que bueno, si querés, Tommy, arrancar y después vamos uno a uno, digamos. Dale nomás, Tommy. Dale, buenísimo. A ver, comparto pantalla. Díganme si ahí se llega a ver. Todavía no, pero ahí está. Ahí sí. Bien, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como decía Sergio, la idea es charlar un ratito de monedas complementarias, qué son, cuáles son sus usos y cómo se relacionan con las temáticas que venimos abordando en estos encuentros. Como primera aproximación a una definición para entender de qué se trata, son instrumentos o herramientas monetarias que surgen con el objetivo de solucionar o lidiar con algún problema, y por ahora sí lo vamos a dejar la definición en esos términos bien amplios, ya vamos a ver por qué. Si hablamos del surgimiento, hay que decir que siempre existieron monedas complementarias. Estamos refiriéndonos a una moneda adicional a la moneda de curso legal de un país o de un lugar cualquiera, y hay que subrayar en complementarias porque en ningún caso se busca que la moneda esta sea un sustituto de la moneda de curso legal, sino que justamente complemente ciertas funciones que ya tiene la moneda. Entonces, bueno, sobre el surgimiento, siempre existieron monedas complementarias a la moneda de curso legal, pero fundamentalmente en los últimos 30 años, en las últimas décadas, han tenido un nuevo resurgimiento y se han hecho realmente mucho más relevantes a partir de distintas crisis que motivaron su creación. Bueno, con respecto a la motivación de la creación de las monedas, hay que decir que el espectro de motivaciones es tan amplio como la cantidad de tipos distintos de monedas complementarias. Es decir, hay muchísimos tipos de monedas que difieren en un montón de características. Por ejemplo, desde el alcance, tenemos por ahí monedas regionales, locales, que quizás son las que más nos interesen y que más están relacionadas con las temáticas que venimos viendo en los últimos encuentros, pero también hay monedas complementarias a nivel nacional, a nivel país. Por ejemplo, el caso más emblemático
a nivel mundial de una moneda complementaria es el WIR en Suiza, que es una moneda que existe ya hace casi 100 años y que funcionó o surgió como una cooperativa para lograr la intermediación entre distintas empresas, entre pequeñas y medianas empresas, que ante las malas situaciones económicas veían que su red de proveedores se estancaba o tenían dificultades de acceso al crédito, entonces surgió como una forma de solucionar esos problemas. Pero también difieren un montón las monedas complementarias en cuanto al diseño, entre quienes circulan. Por ejemplo, en ese caso del WIR, circulaba no entre personas, sino entre empresas, entre pequeños y medianos emprendimientos, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, circula entre las personas físicas. Para traer la discusión a un plano más local o más cercano, en Latinoamérica un caso muy emblemático es el de Curitiba, en Brasil, el cual tiene un objetivo totalmente distinto al que mencioné recién del WIR en Suiza, el cual era puramente económico, que tiene más que ver con una cuestión ambiental. De hecho, la situación era que hace algunas décadas Curitiba era una zona muy vulnerada tanto económica y socialmente como ambientalmente por un problema vinculado a los basurales. Lo que sucedía era que los camiones de basura no llegaban a gran parte de las regiones o de los barrios de esta región. Y bueno, como primera solución siempre se piensa en que el Estado debe intervenir a partir de un plan de recolección de basura, sea municipal o nacional, pero lo que suele pasar en estos casos es que nunca se soluciona el problema de fondo y que a los 3 meses o a las semanas el problema del basural sigue en pie y sigue siendo el mismo. Ante esta situación, muy inteligentemente se planteó que debía ser la propia comunidad y las propias personas de las personas las que ideen su solución o una estrategia para solucionar este problema, y en este sentido se creó una red entre la comunidad, que lo que implicaba era eh, una cantidad cierta de containers y un plan de recolección de basura en la que a partir de la recolección la municipalidad daba ciertos tickets, ciertas monedas complementarias, podemos decir, que eran usados como boletos de micro o intercambiables por útiles escolares, entre otros productos. Entonces fue así como se llegó a solucionar de fondo el problema realmente de la basura, ya que el involucramiento de la propia comunidad terminó solucionando realmente el problema, y es algo que no se hubiera solucionado en caso de que la estrategia de solución venga desde arriba. Entonces, ahí vi dos ejemplos bien básicos o emblemáticos de monedas complementarias que son totalmente distintos. En uno por ahí el objetivo era más bien económico, en otro el objetivo era ambiental, pero de hecho también se solucionó una parte económica porque no recibían dinero directamente, pero recibían un dinero complementario que era intercambiable por otros bienes de uso como el transporte, entonces eso aliviana la situación económica y también la situación educativa. Entonces, bueno, como decía, hay muchísimos tipos de monedas complementarias y por eso las motivaciones siempre son muy distintas que están atrás, y el diseño de la moneda va a depender muchísimo de esto, entonces es difícil dar una definición bien concreta porque, como decía, son muy distintas las monedas complementarias que nos podemos encontrar en la práctica. Pero hay algunos puntos en común. En especial, cuando hablamos de monedas sociales, hay una concepción que está detrás de que es que el sistema monetario actual no es neutral, es decir, no trata a todas las personas con rendimientos por igual, y una forma, por ahí, la más básica de ver esto es a través de las tasas de interés que recibe cada estrato social o cada tipo de emprendimiento, y nos referimos a que siempre las personas con menores recursos o los emprendimientos con menores recursos acceden a un financiamiento, si es que lo acceden, mucho más caro
que a una empresa o persona que ya tiene los recursos, y esto perpetúa las diferencias económicas. Y el otro punto importante en todas las monedas complementarias es la búsqueda de una mayor resiliencia. Resiliencia es la capacidad de responder positivamente a situaciones adversas. Entonces, lo veíamos muy claramente con el caso del WIR, también con el caso de Curitiba, como la moneda complementaria era un instrumento muy útil para ayudar con algún problema en particular. En el caso del WIR, quizás más económico. De hecho, hay un estudio importante que demuestra el rol contracíclico de la moneda, es decir, que su uso se expande en las malas situaciones económicas y se contrae en el auge económico cuando el franco suizo, que es la moneda legal, está en su mejor momento. Y lo mismo pasa en general con todas las monedas. Entonces, en esta búsqueda de mayor resiliencia, algo que veíamos en el caso de la moneda en Curitiba es la importancia de la participación comunitaria, cómo a partir de la participación de las propias personas de la comunidad se puede enfrentar mejor el problema a partir de la identificación del problema, que es clave que las personas que están cercanas siempre son las personas que mejor pueden identificar el problema y también crear las estrategias para solucionarlo. Bueno, acá hay una definición un poco más concreta de qué son las monedas complementarias. Son instrumentos generalmente promovidos como herramientas para incrementar la resiliencia de las comunidades locales, más o menos lo que veníamos hablando recién. Bueno, acá hay una frase que se las dejo para que las lean después si quieren, que es bastante linda, pero bueno, está relacionada más o menos a lo que veníamos viendo. Y para ir cerrando, por ahí hablar un ratito de una experiencia local acá en Argentina, que es la moneda par. Acá la definición o el objetivo de moneda par es la creación de un sistema monetario complementario que promueva la autonomía y resiliencia comunitaria, mejorando la economía de todos aquellos actores cuyo acceso al crédito está restringido por el sistema bancario tradicional. Bueno, acá dejé un link de YouTube, pero que explica un poquito cómo es el uso, pero no explica demasiado de qué se trata la moneda. El proyecto tuvo orígenes hace algunos años, en la crisis de recesión de 2016, y un grupo de personas, de cooperativas, de trabajadores y pequeñas y medianas empresas se unieron para tratar de buscarle salida al escenario adverso. Y algo clave es la organización en nodos. Hay un nodo de moneda par en La Plata y hay cerca de 20 nodos más en Argentina. Y es importantísimo la cuestión de los nodos por una cuestión en particular. Cuando nosotros pensamos en cualquier moneda, no en monedas complementarias, sino cualquier tipo de moneda, siempre hay algo que lo está respaldando o que respalda su valor de fondo. Si hablamos del peso argentino, por ejemplo, bueno, hay una institución, el Banco Central, que es la que mantiene el valor o la que se encarga de mantener el valor y como garantía o como respaldo usa, por ejemplo, los dólares. Pero cuando estamos hablando de una moneda social, en este caso moneda par, que es un sistema de crédito mutuo, no hay un valor de fondo, algo que respalde el dinero. De hecho, en moneda par, todo el tiempo los saldos dan cero, en todo tiempo y lugar. Lo que es positivo para uno es necesariamente negativo para otro. Es decir, yo le compro a Sergio un cajón de verduras orgánicas que sale 500 pesos, en ese momento yo le hago una transacción, él pasa a tener 500 pesos en su billetera virtual porque se maneja de manera virtual, la moneda par no es física, lo cual no cambia nada el concepto. Él pasa a tener 500 pesos y yo paso a tener menos 500 pesos. Entonces, el sistema va a ser creíble, sostenible, digamos, siempre y cuando se crea que yo voy a devolver esos 500 pesos. En realidad, no hay forma de devolverlo físicamente, sino que la única forma que tengo es vendiendo algún producto. Entonces, es fundamental que
que dentro de cada nodo, dentro de cada red, haya cierta reciprocidad entre las personas, haya cierto conocimiento, entonces no puede funcionar una red demasiado grande. Por eso cada determinado tamaño de personas, la red debe dividirse para que se mantenga este conocimiento entre las personas. Hay una cuestión muy clave, y es que todos los actores son prosumidores. Y esto está relacionado con esto que hablábamos de la necesidad de que el que compra, para devolver esos menos 500 pesos que tiene su billetera virtual, tiene necesariamente que producir. Y esto proviene de una concepción muy básica del ser humano, que es la propiedad, que iguala su capacidad de producción y su necesidad de consumo. Todas las personas necesitan consumir y todas las personas son capaces de generar alguna producción. Entonces, el sistema va a ser sostenible, el sistema va a ser creíble, el sistema va a funcionar en la medida de que dentro de la red las personas piensan que todos van a consumir y que todos van a producir. Bueno, nada, como conclusión, para ir cerrando, la resiliencia proviene de la diversidad en la distribución de la toma de decisiones. De hecho, esto es algo que mencionamos mucho en nuestro trabajo, que hablaba Sergio, que dio origen a esta presentación que hice hace algunos meses con un compañero, en la necesidad de soluciones que vengan desde abajo hacia arriba y no que sean centralizadas, porque creemos que las propias personas de una comunidad son las que mejores pueden identificar sus problemas y las que mejores pueden crear estrategias para solucionarlos. Entonces, en este sentido, remarcábamos el papel de la economía social como una propuesta de alcance sistémico que pretenda abrir otras formas de relación social y económica, otras formas de ser consumidor y productor, esto que hablábamos recién, y en ese sentido las monedas complementarias pueden ser un instrumento de gran utilidad. Así que bueno, eso es todo. Dejo abierto para dudas, inquietudes, comentarios, y dejo de compartir. Buenísimo, Tommy. Muy bueno. Bárbaro. Un par de cosas antes de pasar a la próxima. Primero, que somos unos cuantos y cuantas y de distintos lugares. La verdad que está bárbaro esto de aprovechar este espacio de encuentro y poder compartir. Compañeros ahí decía de La Rioja, Lomas, Bransen, seguramente de algún otro lugar, además de los que somos de acá, de la zona de La Plata, así que está bárbaro. Y después pensaba no hacer las preguntas ahora y eso, pero bueno, nos parecía que el tema de monedas complementarias era algo poco explorado, que no conocemos mucho, bueno, por ahí alguna que otra lectura o algo así que nos parecía piola empezar a abordarlo y bueno, después en etapa de preguntas, reflexiones, por ahí meternos un poquito más. Sí, de hecho yo me recibí el año pasado y nunca había escuchado hablar de qué eran las monedas complementarias. En 6 años de carrera jamás escuché mencionar, y cuando lo escuché fue como que me flashó la cabeza empezar a conocer casos y experiencias y la gran utilidad y ver cómo está surgiendo tan fuertemente últimamente. Así que hay tela para cortar. Bueno, ahora sí seguimos con Lucía y Manuela, así nos cuentan la experiencia del banquito. Ahí, Sergio, perdón, ahí Beatriz pregunta por el chat si puede pasar de nuevo todo Tommy y así le sacaba fotos, pero lo que podemos hacer, Beatriz, si querés dejarnos tu mail y después lo mandamos, si te parece. Perfecto. Y así te queda toda la presentación. Dejanos tu mail. Lo que puede hacer también Tommy, que está muy bueno, él no lo va a decir, pero el trabajo que hicieron, está muy piola. También podría por ahí mandarlo, bueno, se lo podemos mandar. Dale, sí, perfecto, más vale. Sí, lo podemos subir al aula web también. También, exactamente. Dale, genial. Bueno, bárbaro. Bueno. Lucía, Manuela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Lula, no sé si querés compartir pantalla. Perdón. Estamos un poco ansiosas con Lu. Ahí también está Maíz, un productor del paseo, que también se va a sumar a intercambiar con Manu y Lu. Bueno,
En un principio, principalmente queríamos hablar del banquito social, pero voy a hacer una pequeña introducción sobre el paseo. El paseo de la economía social y solidaria surge, bueno, a partir de, en el año 2011, hace ya casi 10 años, un montón, a partir de la decisión del Consejo Social de la Universidad de La Plata de poner, bueno, en discusión toda esta cuestión de la economía popular que ya venía siendo demandada por la comunidad. Al articular el Consejo Social con organizaciones de productores y productoras regionales, emprendedores y emprendedoras de la economía popular, no se hizo tan difícil, digamos, la conformación del paseo. Le vamos a llamar paseo porque es más corto, pero es el paseo de la economía social y solidaria. Bueno, funciona normalmente en el patio delantero de Rectorado, ahí en un lugar bastante estratégico, en 747 y 48. Está conformado por 23 organizaciones con distintos niveles de participación. Algunos puestos tienen 4 productores y productoras, hasta 20 personas de la misma organización participan. Tenemos, bueno, productores y productoras, emprendedores y emprendedoras, artesanos y artesanas. Y bueno, a partir de este año, nosotros ya veníamos trabajando con una comercializadora, que es Dale Te Lo Llevo, ya venía trabajando desde el año 2018. Y bueno, a partir de este año, cuando surge la pandemia, teníamos que tomar la decisión, ¿no? Tenían que tomar la decisión de si seguir o no comercializando con repartos a domicilio. Y la decisión fue continuar, pero bueno, además de continuar, digamos, al ampliarse mucho la demanda, hubo como hubo que variar mucho la oferta, ¿no?, de los productos que se ofrecían. Nosotros, bueno, con Lula y con Aye ya veníamos trabajando y ya vi que hay algunos participantes del proyecto de Fortaleciendo al Paseo, y nosotros veníamos trabajando antes con el tema de los formularios, de los pedidos, con sistematización, pero bueno, este año nos demandó, digamos, un esfuerzo enorme a todos los miembros del paseo, a los productores, a los repartidores, a los equipos técnicos del Consejo Social, porque teníamos mucha demanda, digamos, y había que cubrirla de alguna manera. Y si bien que la demanda haya aumentado, estuvo bueno porque se pudo como visibilizar más la economía social y el paseo en sí, pero la realidad es que lamentablemente los ingresos de nuestros productores y productoras mermaron con la pandemia en sí, con la crisis de la pandemia. Así que bueno, a partir de ahí surge la idea del Banco Social, que lo va a contar un poco mejor Lula. Hola, ¿cómo andan? Ahí arranco a contar, es que justo estoy intentando cambiarme de lugar porque el vecino se puso a martillar y a taladrar. No sé dónde ponerme para que no se escuche, no sé si se me va a escuchar bien. Ahí se te escucha bien, Lu. Sí, es que justo ahora paró. Pero bueno, ya está. Bueno, voy a arrancar a contarles la idea que surgió con todo esto que comentaba Manu, y a raíz como de la coyuntura actual, lo que se propuso fue generar un fondo común, y a través de ese fondo común, producto de la ganancia que se obtuvo durante estos meses de pandemia con lo que se generó con la comercializadora Dale Te Lo Llevo, fue... Ay, ahí se escucha el taladro. No sé, no, insólito, justo ahora. Bueno, la idea era generar, a través de ese fondo común, generar una especie de microcréditos y repartirlo y ofrecerlos a los distintos productores que conforman el paseo. Lo primero que se hizo fue comentarle todo esto a los productores y tratar de focalizarnos primero en los productores más afectados con la pandemia, que fueron los que estaban afectados al rubro artesanías, más que nada.
Bueno, entonces hicimos una reunión inicial con todos los productores y donde revisamos todos los tipos de compromisos que se asumían con el otorgamiento de estos microcréditos. De hecho, Maíz, el productor que está acá acompañándonos, fue uno de los que recibió el microcrédito, que ahora después cuando termine la idea, si quiere puede comentar su experiencia. No sé, Maíz, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Dale, si querés termino de comentar esto y nos contás tu experiencia para ver cómo te fue. Bueno, la entrega de los créditos se hizo a través como de la firma de un acta compromiso que voy a dejar de compartir y se las voy a compartir para que vean que no es algo como legal, sino que fue más una idea. A ver si lo puedo... Dijiste no es legal y quedó como un silencio. ¿Se me escucha? Sí. A ver, ¿ahí se ve el acta compromiso? Sí, Lu. Sí. Perfecto. Esta fue la idea que nos surgió, generar un acta compromiso donde esté la firma tanto del productor como de la productora y del equipo responsable que está conformado por uno de nosotros del proyecto, otro compañero del productor o productora que recibe el crédito y el mismo productor. Y no dice más que lo que se trata del microcrédito, pero no es algo legal, o sea, no es un documento legal, digamos. Ahí arranco a compartir. Ahí está. Bueno, luego de la firma del acta compromiso, conformamos los grupos de seguimiento, que estaban conformados, como mencioné anteriormente, por uno de nosotros del proyecto, uno de los productores, compañero del productor o productora que recibe el microcrédito, y el mismo productor. Y la idea era que todos los meses, cada vez que se tenga que pagar la cuota del microcrédito, este equipo acompaña al productor, le consulte si puede abonar la cuota, en qué gastó, entre comillas, el dinero, más que nada para hacer un acompañamiento, no para andar persiguiendo a ver en qué gastó o no, porque la idea es que esto sirva para que puedan comprar materia prima, lo que necesiten para su emprendimiento. Actualmente nosotros entregamos 13 créditos que rondan entre los 5.000 y los 7.000 pesos, y la cantidad de cuotas a abonar las decidió cada productor o productora. Es decir, que hubo personas que eligieron abonar el crédito en 2 cuotas, en 4, en 6, 9, 12 e incluso hasta 18 cuotas mensuales. Y el interés que les propusimos, que es una mera cuestión simbólica, fue del 1% por mes. Es decir, que si elegían pagarlo en 12 cuotas mensuales, el interés era total del 12%. Pero también nosotros incluimos como ideas de pago adelantado de cuotas y que ese mes no paguen el interés, se adelantaban cuotas, porque la idea es que el dinero circule y que los productores que no pudieron tomar este préstamo, a medida que vamos recolectando el dinero de las cuotas, se les puede ir otorgando préstamos a otros productores y productoras que no accedieron como a esta primera ronda. Y los pagos se realizan entre el 1 y el 15 de cada mes. Y algo importante fue que esta idea surgió y la implementamos en el mes de junio y les dimos como 60 días de gracia para que arranquen a abonar el préstamo. Es decir, que nosotros entregamos los préstamos en junio y recién en agosto comenzaron el pago de las cuotas. Y ahora estamos por la 4ª cuota, ¿no? Manu, Sí. ya vamos por la 4ª. Sí, sí. Así que por ahora venimos bastante bien y creo que todo esto sirvió bastante. Ahora Maí nos va a contar un poco. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Pero se escucha el taladro también, ¿no? También. Fuerte y claro. Para sumar ahí un poquito a lo que contaba Lu, bueno, hola a todos, mi nombre es Sol, yo soy la coordinadora del paseo, y para contar un poco, ¿no?, de esta experiencia, tenemos ya 2 compañeras que terminaron este mes de pagar ya el microcrédito, y después tenemos otras 2, 3 compañeras
que pudieron adelantar cuotas, esto que les contaba Lu, o sea que con este margen de tiempo que les dimos para que ellas puedan comprar materiales y empiecen a gestionar de nuevo y a poner en funcionamiento sus emprendimientos y sus unidades productivas, fue que tuvieron ese dinero antes y lo pudieron devolver. Y después, dos casos de compañeras que lamentablemente sufrieron de COVID, toda su familia, así que ellas en ese caso estuvieron tan atrasadas con los pagos, pero obviamente se entiende la situación. Pero para contarles un poco, ¿no? Esto que decía Lu, de que es ilegal y todo eso, se trata de esto, ¿no? De que realmente es un acuerdo de palabra, que la idea es acompañarlos y entender que tampoco la ayuda es demasiado, son 5.000 pesos, tenemos compañeros que lo han usado para pagar impuestos, para pagar medicación, porque esto nos agarró todos en una situación no prevista, que tengan que dejar de trabajar, todas las ferias donde ellos estaban cerraron, y quería sumar eso a la actualidad. Ahora sí, lo dejo más. Ahí, perdón, interrumpo para avisar que me escribió María y nos manda saludos a Maíz y a nosotras. María es una de las productoras del paseo que está en lo de Bea, me dijo. Así Perfecto. que no sé. Yo estamos. quería, como para cerrar... Perdón, Lu, ahí Maíz quería hablar, justito. Ay, sí, perdón, Maíz. Nada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maíz, productor del paseo. Hago comida vegana. En el paseo tenía un puestito en el que hacía la comida en el momento. Y lo que decía acá la compañera de que nos tuvimos que reacomodar, empecé a hacer distintos productos que podía ofrecer congelados o conservados en la heladera, en potes, demás lo que antes ofrecía directamente en el plato. Y de la parte del microcrédito, en ese momento, para poder pasarme a una nueva forma de producción, necesitaba más espacio en el freezer, y estaba viendo la posibilidad de comprarme uno, y el microcrédito me ayudó ahí a terminar de poder comprar uno nuevo, grande, funcional, para poder adaptarme a esa forma de trabajo. Y ahora todavía lo estoy pagando, se me hace re fácil pagarlo porque fue en las cuotas que me pude elegir para que me quede cómodo. Así que, eso, que lo pude aprovechar y que vino justo en un momento en el que necesitábamos un montón de gente de distinta índole, una ayuda económica, porque el cambio tan drástico nos había dejado afuera del sistema económico. Eso. Perfecto. Bueno, quizás como para cerrar, no sé, Lu, si querías decir algo más, o Maíz, si querían decir algo más, pero yo quería comentar nada más porque la idea es que funcione como un círculo, o sea, que a medida que ellos vayan pudiendo pagar las cuotas, ese dinero siga quedando como fondo para volver a prestar a otros productores y productoras y que vaya circulando. Y yo creo que lo más importante es que es la confianza que se tienen entre los productores mismos, y de saber digamos, que es una ayuda para ellos, pero que también es de ellos la ayuda, o sea, la generaron ellos para ellos. Nosotros solamente como que coordinamos, digamos, para que la logística para que funcione. Pero eso creo que es importante destacarlo. Sí, totalmente. Todos los tomadores del préstamo, todos los emprendedores que pudieron acceder, son conscientes que con el pago de las cuotas, o si se atrasan en un pago, o lo que ocurra, están perjudicando a otros compañeros. Entonces, todo este sistema del microcrédito que otorgamos se basa en eso. No puedo hablar por este taladro. Se escucha, Lu. Parece como que lo están haciendo en mi casa, al lado.
Hay un poco para retomar esto que dice María Rosa, sí, y que también lo retomó un poco Sol, ¿no? Que es un acuerdo entre las partes, la fuente de financiamiento es legal, el acuerdo es válido, si es un banco de buena fe. Un poco lo que quería comentar era esto de que no tiene ejecución directa, o sea, no se puede ejecutar frente a alguna institución, o sea, no se puede, no tiene, es un respaldo interno en ese sentido de la validez, ¿no? Legal por fuera de lo que es el Claro, sistema yo me de refería a eso, educación. que no es un documento legal que podemos ir con un abogado y no, nada, no Ejecutarlo, es, claro. eso es otra cosa, claro. No es que es ilegal lo que estamos haciendo, sino que no es legal el papel. Manu, ¿vos querés agregar algo más? No, quizás comentar que digamos, los desafíos que nos quedan ahora a continuación, digamos, en principio estamos intentando articular con la Secretaría de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas para, bueno, ver si conseguimos financiación para generar créditos un poco más aumentados, digamos, que sean ya directamente para lo que es producción o compras, digamos, de manufacturas. Pero todavía no está definido, digamos. Es lo que nos queda para trabajar a continuación. Estamos en tratativas y tratando de que salga algo a través de la Secretaría de Finanzas de la Facultad de Económicas, pero bueno, ahí sí sería como todo más legal, entonces lleva tiempo armar todo eso. Pero bueno, la idea es que para el año que viene salga o se pueda hacer algo. Y nos gustaría también que en algún momento se pueda replicar en las otras ferias de la red de ferias de la universidad, digamos. Pero bueno, eso es a futuro, ¿no? Por ahora estamos trabajando para eso. No sé si algo más o si alguno tiene preguntas. Yo me desmuteo cada vez que se apaga el taladro, así que pueden hacer preguntas. No, por ahí las preguntas las dejamos más para el final, así hacemos todo juntos, si les parece, como para cerrar, digamos, la parte más de presentaciones, y después vamos Vale, a las perfecto. preguntas. Por ahí esto de lo legal e ilegal ahí quedó, bueno, por ahí comentar nomás que el año 2006 se sanciona una ley nacional sobre microcrédito, que es la 26.117, que pone como lugar de autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social y lo que es un cargo de subsecretaría donde está, bueno, funciona la CONAMI, entonces a partir de eso se hace legal, por así decirlo, algo que ya venían haciendo muchas organizaciones, estaba el Banco Social de Moreno, SEDECA, GESOL, había una Cáritas Quilmes, que son como las pioneras, digamos, en nuestro país en el tema de microcrédito, pero bueno, a partir de ese momento, lo que sí es cierto que no tiene el valor legal, digamos, en el sentido de poder ejecutar eso, como puede ser un pagaré o alguna otra cuestión así de fácil y de rápida ejecución, ¿no? Pero bueno, como comentario, después retomaremos seguramente, pero me parece que está buenísima la experiencia de apalancamiento que tienen desde la FACU y desde el paseo para los productores y productoras. Bueno, si sí, quieren la CONAMI utiliza lo que se llama la metodología del grupo solidario, donde es una mecánica que se reemplaza las garantías patrimoniales, lo que sería hipotecas, recibos de sueldo, que generalmente son cosas que están ausentes en este tipo de... Claro. Eso es lo que utiliza la CONAMI. La metodología se llama grupos de solidarios. Bien, a eso nos vamos a referir seguramente nosotros. Si quieren, ¿querés que arrancamos, Yani? Y después hacemos el debate general. Ahí va. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Quizás ahora lo que queríamos hablar con Sergio es un poco algunas de las herramientas que existen vinculadas a los fondos rotatorios en la agricultura familiar. Mucho de lo que comentaron recién las compañeras tiene que ver directamente con esto, así que muchas cosas quizás se repiten. La idea era
también esto, ¿no? Como estas cuestiones que quizás existen en lo teórico, llevarlas, como venimos haciendo a lo largo del seminario, a experiencias concretas, bueno, también para entender que esto funciona y se lleva adelante y también favorecen los procesos organizativos. Bueno, voy a ver cómo se comparte, me tienen paciencia, por favor. Ahí va. Me dicen cuando se vea. Ahí está. Bueno, entonces, cuando hablamos de fondos rotatorios, lo que hablamos principalmente es de un stock de activos, ¿sí? Ya sea financieros o no financieros, que gestiona una organización o una institución y que circulan o rotan entre ellas y los productores y las productoras que sean destinatarios de ese recurso que obtiene la organización. En este sentido, el fondo rotatorio actúa como si fuera una caja de recursos, ¿sí? Ese recurso, como hablaban recién, por ejemplo, las compañeras, puede ser dinero que se conforma a partir de que todos hacemos una vaquita, o puede surgir de dinero a través de un financiamiento de distintas instituciones vinculadas al Estado o a organizaciones ONG o, bueno, organismos internacionales. Pero no necesariamente tenemos que pensar en que ese recurso con el que contamos, es necesariamente dinero en efectivo, sino que también se puede pensar una estrategia de fondo rotatorio con insumos o productos o materias primas que también pueden servir a los y las productoras para resolver una demanda concreta de su producción. En este sentido, la dinámica del fondo es esto que también decían las compañeras, que es cíclico, ¿no? Lo que se hace en principio es, a partir de ese fondo que se tiene, de ese recurso, ya sea dinero o lo que sea, se entrega en forma de crédito a los compañeros y compañeras de la organización o productores y productoras vinculadas a esa organización. De esa plata que después, o sea, de ese crédito que se entrega en un primer momento, la idea es que después ese crédito se devuelva. Ese dinero que se devuelve, o sea, ese crédito que se devuelve, que puede ser en dinero o en producto, lo que va a permitir es una regeneración de ese ciclo, ¿sí? O sea, se vuelve a generar el stock y ese stock se vuelve a prestar. Entonces eso hace que el fondo rotatorio circule continuamente a través del tiempo. Parte de esos recursos, obviamente, van a servir para solventar gastos de gestión, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, en el caso del Banquito Social, del Banco Social que hablaban las compañeras, quizás quienes gestionan o ayudan o acompañan ese proceso es la universidad, pero puede haber otros ejemplos y otras experiencias donde sean las propias organizaciones quienes necesitan de distintos recursos materiales, operativos y hasta personas dedicadas a esa gestión que van a necesitar como que parte de ese recurso se destine a poder llevar adelante esa gestión. Y por el otro lado, el resto de lo que se devuelve, como dije anteriormente, se vuelve a usar en un nuevo ciclo. En ese sentido es que se piensa lo rotatorio, no solo como desde la utilidad de volver a generar el ciclo de préstamo, sino que también se lo piensa desde lo solidario, digo, ¿no? Esto que decían las compañeras recién de que si yo devuelvo o no devuelvo ese crédito, va a posibilitar que otros compañeros y compañeras puedan acceder nuevamente a un crédito, o que yo mismo, que ya accedí una vez, pueda acceder otra vez a ese crédito y continuar con el fondo rotatorio.
Por lo general el fondo rotatorio o esta herramienta se utiliza a nivel local, ¿sí? Porque como hablaban también recién las compañeras, no hay una cuestión normativa legal que lo ampare, digamos, sino que tiene que ver con otros lazos y otros vínculos que se generan, que tienen que ver con la confianza, con la solidaridad, con la participación, con el fortalecimiento de los lazos que se generan entre organizaciones o entre organizaciones y grupos de productores. Por lo que necesariamente tiene una llegada o una escala local, ¿sí? Porque al ampliar eso sería como bastante más difícil la dinámica de esta herramienta en particular. Ahora, si tendríamos que pensar, o lo podríamos pensar como más analíticamente, a cuál es la finalidad o el objetivo de los fondos rotatorios, desde lo analítico podríamos ver como dos dimensiones, aunque después en lo concreto y en la realidad y a través de las experiencias, estas dimensiones no son contrapuestas ni dicotómicas, sino que una complementa a la otra y se dan simultáneamente en el mismo proceso. Una tiene que ver con la misión de brindar servicios financieros a personas, trabajadores, productores y productoras, que se encuentran fuera del sistema tradicional no solo de crédito, sino de poder acceder a determinados insumos y productos. Entonces, en este caso, el fondo rotatorio actuaría con una finalidad de un fin en sí mismo, ¿sí? La finalidad sería dar respuesta a esa demanda concreta de poder acceder a un sistema diferente al tradicional. Pero por otro lado, también lo que se busca y lo que se pretende con el fondo rotatorio es que no pensarlo como una finalidad en sí mismo, sino como una herramienta que permita el fortalecimiento organizativo. Es cierto que ese fondo rotatorio va a dar una respuesta concreta vinculada a lo productivo y a lo económico, o a lo económico, pero también permite hacia adentro de la organización valorizar y poner en cuestión otros vínculos que no solo tienen que ver con lo productivo, ¿sí? Que tiene que ver otra vez, repito, con la confianza, con las relaciones de confianza, con la solidaridad, con cómo se fortalece esa organización a través de un fondo rotatorio como herramienta, digo, porque el fondo rotatorio también permite la participación de todos los compañeros y compañeras que forman parte de la organización o que forman parte de ese fondo rotatorio, permite también una decisión democrática de cómo se va a llevar adelante ese fondo rotatorio, permite también el encuentro, ¿no? Y en el encuentro, a través de asambleas o de reuniones o de lo que se decida, no solamente se va a hablar del fondo rotatorio, sino que eso también va a permitir y posibilitar que se pongan en cuestión y se pongan sobre la mesa otras demandas que quizás sin ese encuentro quedan como invisibilizadas o no puestas en tensión. Ahora, pensar ese fondo rotatorio, más allá de la finalidad, del objetivo que tenga, me parece que es como, en este sentido, hay que pensarlo y entenderlo en el contexto de las organizaciones que lo llevan adelante, ¿sí? Y esto lo voy a retomar un poquito más adelante, pero no es lo mismo pensar en una organización que, por ejemplo, ya trabajó con microcréditos, a otra que no lo hizo nunca. No es lo mismo pensar en organizaciones que tienen aceitado cuestiones de asambleas y participación y experiencias vinculadas a cuestiones grupales, a otras organizaciones que no lo tengan. Entonces, bueno, siempre entender a los fondos rotatorios en el contexto de las organizaciones y no pensado como una receta de cómo llevar adelante las cosas, algo como más encorsetado y armado y bajado más verticalmente, sino por el contrario, que sea algo también construido en la realidad del contexto de las organizaciones. Bueno, entonces, hasta acá
poco lo que dijimos fue pensar a los fondos rotatorios como una herramienta que gestiona las organizaciones, ¿sí? Desde el territorio y para el territorio, digamos, ¿no? Desde el ámbito local. Su fuente de financiamiento principalmente proviene del Estado, de las de ONG nacionales o cooperación internacional, pero también puede provenir, como hablaban recién las compañeras, de un fondo común que se genera en un grupo de productores y productoras, o un fondo que tenga una cooperativa en relación a, y que decide destinar a eso. Digo, no necesariamente tiene que ser un subsidio o un financiamiento estatal o institucional. Bueno, ahí vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se transfiere en forma de crédito puede ser dinero en efectivo, como productos e insumos. Después vamos a ver en los ejemplos, por ejemplo, compras comunitarias y colectivas de alimentos o insumos, o botiquines sanitarios. Pueden ser otros ejemplos que no tienen que ver con el dinero, directamente, digamos. A su vez, el fondo rotatorio no solamente tiene que ver con este recurso y esta herramienta de financiación, sino que a su vez viene de la mano de capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento a los productores y productoras. Pensar los fondos rotatorios también como un seguimiento, no como una forma de control, de ver si cumple o no cumple, paga o no paga, sino de, bueno, acompañar el proceso en el que viene la organización o los y las productoras, no solamente para pensar en si es efectivo o no el fondo rotatorio, sino para pensar en la organización en sí en forma transversal, ¿no? Los planes de devolución siempre son, por lo general, son pensados y acordados desde la organización, siempre teniendo en cuenta los y las destinatarias, y los mecanismos de garantías, que es un poco lo que hablaban también las compañeras, pueden ser individuales, pero también pueden ser grupos solidarios, es decir, el propio grupo que conforma y que toma ese préstamo es quien garantiza de forma solidaria la devolución de cada uno de los integrantes del grupo. Y después esto último ya lo dije, ¿no? Del componente solidario, al contrario, del componente solidario, que tiene que ver con entender que siempre y cuando este fondo rotatorio tenga la posibilidad de rotar y de ir regenerándose, toma más valor ese componente solidario porque permite que otros productores y productoras puedan acceder al crédito o a ese fondo, y que a su vez yo también, o sea, yo individualmente pueda volver a tomar ese crédito para alguna otra cuestión. Bueno, y acá, ahí va. Lo que pensaba yo a la hora de pensar como, de analizar y de tener en cuenta como cuáles son los aspectos que constituyen y condicionan los fondos rotatorios a la hora de pensarlos en la experiencia concreta, me parece que hay como 3 elementos que son importantes como tener en cuenta, porque me parece que en esto de no pensar al fondo rotatorio como algo encorsetado, nos permite analizar qué determinantes pueden llegar a existir, y eso definir de qué forma va a ser ese fondo rotatorio y cómo se va a llevar adelante. Uno de esos aspectos es la gestión de los recursos económicos. Y eso tiene que ver con principalmente las fuentes de financiamiento. Digo, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de esa fuente de financiamiento? No es lo mismo que sea a través de un subsidio presentado por un proyecto desde una organización a un ente del Estado, o una institución, una ONG o una organización internacional, a si es un fondo que se construye a partir de los productores y productoras para poder después conformar ese fondo rotatorio y
y armar los créditos y llevar adelante ese fondo rotatorio. También me parece que es interesante pensar cómo se entrega ese crédito. Ese crédito, o sea, ¿cómo se entrega el crédito? No, sería cómo se entrega ese recurso, cómo llega el recurso que después nosotros vamos a utilizar como crédito. ¿Es a través de un subsidio? ¿Es a través de un crédito? ¿Es a través de, como digo anteriormente, una organización del Estado? ¿Qué requisitos se tienen en cuenta para después, si hay que devolver ese crédito, hay que tener en cuenta para poder devolverlo? Digo, eso nos va a dar un margen de maniobra y va a poder hacer que sea más o menos flexible. Después, por otro lado, lo que me parece que es importante o interesante pensar son las relaciones de confianza y cómo se construyen estas relaciones de confianza. No solo en el fondo, o sea, el fondo rotatorio de por sí tiene que ver con la construcción de una relación de confianza entre la organización y los productores y productoras que forman parte de ese fondo rotatorio y entre los productores entre sí. Ahí me parece que pensar lo que decía hoy, ¿no? Las relaciones de confianza en relación a que contribuyan a la construcción de valores de solidaridad, de cooperación, de compromiso, de responsabilidad, que esos valores, cuánto se vienen trabajando, no solo con un fondo rotatorio, sino con otras herramientas que fortalezcan la organización, también nos van a hacer pensar de qué forma podemos llevar adelante un fondo rotatorio. Y por el otro lado, y por último, las capacidades operativas. Me parece que también es otro factor que es bastante interesante tenerlo en cuenta también a la hora de pensar cómo armar un fondo rotatorio, y tiene que ver también con las experiencias y las habilidades que posee la organización a la hora de llevar adelante fondos rotatorios, ¿sí? Esto de si tuvieron experiencias previas, si no, si es un grupo que se conoce y comparte a través de asambleas o de reuniones, encuentros que posibiliten la participación y favorecer y consolidar las relaciones de confianza. Si tienen posibilidad de personas que estén capacitadas o se hayan capacitado, o hasta en este sentido como que estén dispuestas a llevar adelante todo lo que es la gestión y la administración de un fondo rotatorio. Bueno, hasta ahí a mí me parece como que estas tres cosas son como los determinantes o las cuestiones que deberíamos como tener en cuenta a la hora de pensar en fondos rotatorios. Ahora, si hablamos en lo concreto, en qué experiencia, al menos desde mi lugar como estudiante y como graduada de la UNLP, formé parte, me parece que podemos pensar como, bueno, por un lado los microcréditos, ¿sí? Que los microcréditos es como hablaron las compañeras recién, eso sí, es un crédito en dinero efectivo, pero también existen otras formas de poder llevar adelante un fondo rotatorio que no necesariamente tiene que ver con el dinero en efectivo. Y de eso, de las dos experiencias que yo les quería contar un poco, es la creación de botiquines sanitarios veterinarios y la compra conjunta de alimentos. Ambas cuestiones son como, al menos en las producciones pecuarias, que es en las que al menos yo participé, tienen un valor como muy importante porque implican un porcentaje muy alto de todos los costos que tiene una producción. Entonces, poder buscar una herramienta que facilite el acceso a esos recursos, obviamente va a dar respuesta también a una demanda y a una problemática concreta de los y las productoras.
En el caso de los botiquines sanitarios, lo que sucede es que muchas veces, quizás, bueno, acá no, porque bueno, aunque se podría pensar, ¿no?, en las organizaciones del periurbano, el acceso a los medicamentos, sobre todo en comunidades más rurales, es difícil. Hablo de medicamentos para la producción animal, ¿no? Es difícil por las distancias y por los costos, y porque muchas veces las producciones son tan pequeñas que comprar un medicamento implica que uses solo una porción, un par de dosis, y después no lo uses más. Entonces, bueno, ese medicamento se termina venciendo, no se le da la utilidad que se le podría haber dado. Como respuesta a todo esto, lo que se piensa es, bueno, se arma un botiquín en común, digo, esto también en forma participativa entre los y las productoras, pensar cuáles son, ¿no?, como los medicamentos indispensables que sí o sí tengamos que tener, un desparasitario, por ejemplo, que sí o sí es una práctica que se hace al menos 2 veces al año. Estoy recordando cosas de veterinaria que son un montón, así que Sergio ahí, felicitame. Pero digo, pensar en qué elementos son los que necesitamos para armar un botiquín sanitario, y después de eso, cómo se va a utilizar ese botiquín. Por lo general, ese botiquín, dependiendo cómo se decida tener, puede como pensarse en que lo tenga una sola persona y ese sea el encargado de estar a disposición para que el resto lo pueda usar, o ese botiquín puede rotar entre todos los integrantes del grupo, por ejemplo, digo, ¿no? Ahí es como bastante flexible la forma de uso de ese botiquín. Pero lo que permite ese botiquín es que, pudiendo, digo, si cada uno pone un poco de dinero, por ejemplo, digo, en caso de que no se encuentre como un subsidio externo que posibilite la compra de todos los medicamentos, se puede armar un fondo común para comprar los medicamentos necesarios para eso, y después que todos y todas podamos utilizar ese botiquín sanitario. Entonces ahí yo voy a utilizar solamente lo que necesito, el resto de mis compañeros y compañeras van a utilizar el restante, y la lógica de poder pagar, por ejemplo, por dosis y no por frasco, digo, yo utilizo determinadas dosis de medicamento, solamente pagar eso, al fondo rotatorio o al botiquín le permite la posibilidad de juntar el dinero para volver a comprar. Eso en cuanto a los botiquines. A mí, yo particularmente estuve en una experiencia en Seclantás, en la provincia de Salta, en una agencia del INTA, donde es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Como el botiquín sanitario acá no era, o sea, si bien venía a resolver una cuestión problemática y demandada por los productores y las productoras, en realidad lo que venía también a generar es una herramienta para poder pensar el encuentro y el fortalecer la organización, digo, ¿no? Porque a través de esa, entre comillas, excusa del botiquín sanitario veterinario, se permitió, o se posibilitó, más que se permitió, que existan reuniones, que en esas reuniones participen todos los compañeros y las compañeras, que esa participación se construya democráticamente, que se tomen decisiones, que permita, además de pensar, bueno, hoy el problema son es que no está el medicamento. Bueno, después el problema va a ser quién aplica ese medicamento, digo. Entonces, atrás de eso vino un acompañamiento desde el INTA, en este caso, en acompañar y capacitar para que ellos mismos puedan aplicar ese medicamento en determinadas situaciones, siempre acompañados por un técnico, pero que también le den esa autonomía a la hora de poder llevar adelante sus producciones, ¿no? Sobre todo en contextos de comunidades rurales
quizás más alejados de los ámbitos urbanos, ¿no? Bueno, no sé si hablar mucho más de eso, porque ya es un montón, pero después, quizás pensando en la otra posibilidad de fondos rotatorios, que era un poco lo que hablaron las compañeras antes de los microcréditos, básicamente es eso, es un fondo rotatorio específicamente de dinero en efectivo y que esa devolución se puede llevar adelante de diferentes maneras, en cuotas y con intereses o no intereses, con determinados componentes que bueno, después vamos a desarrollar, pero que lo que permite es que ese fondo se vuelva a juntar y vuelva a circular. ¿Qué metodologías de microcrédito existen? También, no quiero ser redundante, pero solamente las nombro. Puede haber una metodología individual, o sea, yo adquiero un microcrédito y soy yo quien garantizo la devolución. Puede haber un grupo solidario en donde se arma un grupo de variadas personas y es el componente solidario el que garantiza la devolución de ese crédito, todos somos responsables de esa devolución. O puede ser un banco comunal, que son estructuras quizás más grandes, que se avalan mutuamente y que, bueno, se constituye un fondo de garantía deducible de ese crédito. Ahora, y para terminar, ahora sí termino con esto, y le doy la palabra a Sergio. Lo que pensaba en esto, no solo, o sea, yo lo puse vinculado al microcrédito, porque bueno, quizás después Sergio lo va a pensar como, lo va a hablar más detallado en relación a esto, pero me parece interesante este diagrama para pensar cualquier forma de fondo rotatorio, ¿sí? En 3 etapas como de fondos rotatorios y de cualquier proyecto y programa que esté vinculado a llevar adelante un objetivo específico, ¿no? Que tiene que ver con la formulación, una implementación y un seguimiento, ¿sí? Que son etapas que tienen que estar, que no son encadenadas y secuencialmente una detrás de otra, pero que son interesantes tenerlas en cuenta para poder pensar todo esto que venimos hablando, ¿sí? Esto de tener un diagnóstico inicial de dónde surge ese financiamiento, cómo se va a utilizar, hacia quién se va a utilizar, cómo está conformada la organización, cómo se va a armar ese programa, ¿sí? En relación a, si estamos hablando de un microcrédito, las cuotas, los intereses, el periodo de gracia, bueno, todas esas cuestiones. Y después lo que me parece interesante como pensar en estas etapas, esto del seguimiento del programa, que nunca tiene que ver con una cuestión de control, ¿sí? La idea de acompañar estos procesos no es controlar para juzgar entre bueno y malo cómo resuelven y cómo llevan adelante esta herramienta a los productores, los productores y las productoras, sino por el contrario, cómo acompañar ese proceso para fortalecer la herramienta, para que pueda seguir teniendo un destino y para que pueda seguir circulando en el tiempo ese dinero y poder ser reutilizado. Y hasta ahí. Sergio. Yani, dale, si querés sacate la compartida. Perfecto. Yo voy a usar muy poquito como para tirar algunas cuestiones. Por ahí no tanto del Power, pero sí para compartir para algunas impresiones que tienen que ver con la experiencia y en función de todo lo que se habló, tanto las compañeras con el tema del paseo, como Yani en función de los fondos rotatorios para la agricultura familiar. Por ahí, una primera cuestión que me parece que es como central en ver quién lleva adelante esa propuesta de fondo rotatorio, de microcrédito, ¿no? Si son organizaciones de apoyo, como el caso de el paseo, como lo que fue, digamos, nuestra experiencia del 2005 hasta el 2011, 12, que era el Banco Social de Agronomía de la Universidad de La Plata, donde eran organizaciones que prestábamos este servicio, por así decirlo, de microcrédito, ¿no? Con diferentes
modalidades. Claramente nosotros siempre trabajamos la garantía solidaria, similar a lo que era el Banco Popular de la Buena Fe, pero no esa misma forma, sino algo distinta, porque no eran 5 productores o 5 productoras, sino que se establecían más territorialmente, de acuerdo a la localidad, se hacían productores del peligro, bueno, grupos de productores que eran más amplios, algunos tenían 10, algunos tenían 8 integrantes, familiares, hombres y mujeres, varones y mujeres, pero siempre este planteo de esa organización que presta este servicio de microcrédito. Y la otra, digamos, característica de la otro tipo de organización es la misma organización, la misma asociación de productores, la misma organización de la economía popular, que se autopresta, ¿no? Que recibe un financiamiento, en el caso de la UTT, el MTE, Nueva Esperanza, San Roque, cualquier organización, digamos, que recibe un financiamiento y genera un sistema de microcrédito que lo trabaja para sus necesidades. De alguna manera nosotros, de la experiencia que tenemos, hemos trabajado de las dos maneras, ¿no? Una primera forma que tuvo que ver con esto, que le decíamos, el Banco Social de la Universidad de La Plata, que arrancó allá por el 2005 y seguimos hasta el 2011-12, donde nosotros nos organizamos como promotores de ese sistema de microcrédito, íbamos a las distintas quintas con grupos de crédito, de garantía solidaria, y ahí se hacía la cobranza, se otorgaban los créditos, se discutían, digamos, se hacía de alguna manera lo que llama el Banco Popular la vida de centro, una vez por mes, nos juntábamos, debatíamos los problemas relacionados con el financiamiento, y también con algunos otros elementos, y bueno, avanzábamos con diferentes alternativas, ¿no? Y por otro lado, tuvimos la experiencia en el 2017-18, que todavía continúan los compañeros, con haber de alguna manera trabajado con 3 organizaciones, que fueron San Roque, Tierra Fértil y API, 3 organizaciones de productores familiares, donde se le otorgan fondos de microcrédito, en ese momento fueron 200.000 pesos, y ellos, digamos, generaron un sistema propio de crédito, y donde 2 compañeros y compañeras productores eran los que eran los promotores, los que de alguna manera construían las reuniones, definían la forma de pago, iban haciendo el seguimiento, bueno, un sistema que me parece que es muy interesante, digamos, cuando están dadas las capacidades, esto que de alguna manera se fue nombrando, ¿no? Una organización que por ahí se inicia tiene otras prioridades. Ahora bien, cuando esa organización plantea que el financiamiento es muy importante, me parece que apalanca fuertemente los procesos internos que se da a esa organización. Entonces, ahí tenemos como 2 maneras distintas, que las 2, no hay una mejor que la otra, ¿no? Sino que las 2 claramente se manejan de otra manera, pero tienen las 2, que me parece que es el eje central, de para qué sirve esto, para qué sirve un sistema de microcrédito, para qué sirve un fondo rotatorio. Bueno, es un instrumento, una herramienta de fortalecimiento organizativo, digamos. Nosotros siempre los planteamos desde ahí, ya sea como una organización de apoyo que desde fuera, entre comillas, intenta fortalecer o promover la organización de determinados grupos o de organizaciones ya conformadas, o digamos que una organización toma el microcrédito como propio y arma su sistema de crédito. Ahí, digamos, ¿qué quiere decir esto? Herramienta o fin. Bueno, ahí aparece muy fuerte, por ejemplo, algunos de los elementos centrales, como es el tema del repago y la tasa de interés, ¿no? Pues si uno mira las organizaciones que tienen una visión más financiera, ¿no? Ha habido varias y más las que estuvieron en la última etapa en desarrollo social, digamos, lo que fue todo el gobierno de Cambiemos, uno mira que ahí está muy claro, el tema es la tasa de interés, que la tasa de interés del crédito pueda financiar la operatoria y los gastos que tiene esa organización de microcrédito, y que en realidad el microcrédito pasa a ser un negocio, por así decirlo. Hay muchísima gente, porque en realidad se dice que el 2% de la economía popular o el 3% tiene acceso al crédito, entonces habría un 97% que es parte de ese mercado disponible. Entonces no importa la tasa, sino cómo llegamos a ese mercado. Un poco es la visión, digamos, financiera que se tiene desde hace mucho tiempo, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, mientras que lo demás, decíamos acá, el tema es el microcrédito que llegue como un instrumento de apalancamiento, donde si hay alguna tasa tiene que tener más que todo en cuenta que el dinero se deprecia por la inflación, claramente, y más en los últimos años, con inflación siempre arriba del 30% anual, y algún gasto que pueda tener que ver con eso, digamos, ¿no? Pero nada más que eso, digamos. Después la sustentabilidad de ese fondo deberá ser parte
ya sea de las organizaciones, como planteaba recién Janina, o del Estado, o de las organizaciones y el Estado, ¿no? Este tema de la cogestión entre la acción colectiva y la política pública, ¿no? Entonces, en esa lógica, siempre hay un parteaguas que tiene que ver, bueno, con la visión del Estado, la visión de la economía popular y la visión de qué pensamos hacia el futuro. Entonces, como dos elementos centrales son estos, ¿no? ¿Qué tipo de organización son y qué tipo de finalidad pensamos? Como instrumento, como fin. Si es como fin, hay una finalidad claramente financiera, que lo llevan adelante distintas organizaciones y algunas muy grandes, ¿no? Y que tienen toda una tradición, si se quiere, en Latinoamérica. Y si es como instrumento, es construir, ¿qué es construir qué? Bueno, construir un proyecto de fondo rotatorio, de microcrédito, ¿no? Que ese proyecto de construcción tiene que ser en función de las necesidades, como decían claramente las compañeras que hablaban antes, ¿no? O sea, el paseo, o Dale Te Lo Llevo, construyó un fondo rotatorio de acuerdo a las características propias que tenía esa situación, esas características de los productores, de ese espacio de comercialización. Manos de la Tierra tiene ya hace tiempo, no sé bien cuánto, pero 4 o 5 años por lo menos, un fondo rotatorio que tiene las características propias de la necesidad de Manos de la Tierra, que de hecho, en el último tiempo, cuando se armó un puesto de reventa comunitario, se definió un crédito rápido de 20.000 pesos de una semana a la otra para que la compañera, el compañero, cuando iba a comprar, pudiese utilizar ese dinero como un fondo de crédito rápido que lo devolvía, digamos, para no poner toda la plata del bolsillo, más allá de los microcréditos que la asamblea definían si se le otorgaba a un compañero o una compañera, ¿no? Son cada situación, cada espacio, cada organización, si vamos a trabajar con organizaciones de productores, tienen que definir qué forma, qué manera lo van a desarrollar. Entonces ahí están un poco los ejes de eso, ¿no? Que recién los planteaba Yani también, ¿no? La estructura de funcionamiento, quién va a ser el que lleva la parte administrativa, quién es el promotor, cómo se hace el seguimiento, cómo se define, si se toma o no un crédito, si hay confianza o no, o cuáles son las características que haya, si hay una especie de grupo que define, si es la asamblea de productores. Bueno, todo eso tiene que estar construido, igual que los instrumentos más concretos, y esta cuestión de ver, bueno, cuáles son los instrumentos más, si se quiere, financieros, ¿no? El destino, si es para cualquier tipo de actividad, o si está más pensado para lo que puede entrar algo de inversión, la frecuencia de pago. Nosotros planteamos siempre cuando es agropecuario que haya, por ejemplo, un crédito de más largo plazo, pero no más que el ciclo productivo, o sea, generalmente se plantea un año, y también como es el sector agropecuario que tarda en producir, también hay un periodo de gracia, pero en ese periodo de gracia se plantea que existan pago de intereses para seguir teniendo ese contacto, esa discusión de qué se trata este fondo, para qué, cuál es el sentido, no perder, digamos, la ligazón, ¿no? El lugar de pago de las cuotas, nuestra experiencia fue muy mala. Nosotros cuando arrancamos en el 2005 tuvimos 2 errores graves, digamos. El primero es decirle a los productores que lo fueran a pagar a la facultad el crédito. Y el segundo, decirle, bueno, vos fijate si lo podés pagar, acá está bien, nosotros somos piolas, somos otra cosa, no somos el banco, que era cierto. Y entonces nadie fue a pagar, o sea, fue un poco que tuvimos en los primeros meses. Eso nos llevó a 2 cuestiones. Una es de hacer el trabajo claro en los lugares de vida, ¿no? La unidad doméstica, constantemente por un lado, y por el otro que la clave del repago no pasa por ser vigilante, sino por el acompañamiento, por así decirlo, ¿no? La posibilidad de estar en contacto permanente, sabiendo qué es lo que pasa, qué no pasa, ¿no? Aquel que no paga 2 o 3 cuotas y no se sabe por qué, es muy difícil. Es cuestión de estar muy cerca de los compañeros, las compañeras, viendo por qué pasó, estableciendo los mecanismos estos de la garantía de confianza, la garantía solidaria, nos permite ir corrigiendo, viendo cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia nos mostró claramente que no podía hacerse de esa manera, sino que eran 2 cuestiones claves en ese sentido. Y después, bueno, una cuestión que nos parece central, bueno, esto tiempo de evolución y garantía lo decía, es el mecanismo de garantía solidaria. Creemos que en realidad hasta ahora no hemos encontrado otro.
que la cuestión solidaria, ¿no? Que la cuestión solidaria pueden ser grupos o puede ser toda la organización, ¿no? En general, cuando era esta experiencia que nosotros hicimos del Banco Social, eran grupos. Estos grupos después en un momento, también lo que tiene, digamos que no lo dijimos, que cuando estamos hablando de organizaciones de apoyo, se necesitan promotores, que esos promotores, esto es un trabajo, digamos, entonces ese trabajo hay que remunerarlos, y a veces en esto del Estado, las idas y vueltas que tiene en cuanto a las políticas, a la visión de las políticas, muchas veces ese financiamiento, la remuneración no existe. Entonces, de alguna manera, en algún momento cuando no teníamos ese acompañamiento económico, se definió hacer una descentralización de los fondos. Entonces, de alguna manera, los grupos que venían trabajando ya hacía 4, 5 años, 6 años, 3 años, se descentralizó el fondo y ese mismo grupo de productores y productoras empezaron a gestionar y a ver cómo prestaban y cobraban ese mismo dinero, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay una cuestión de descentralización. De todas maneras, creemos que es el principal sostén o la principal forma, la garantía solidaria, en el sentido de que genera estas relaciones de confianza, las pone a prueba, busca los mecanismos para solucionar problemas de no pago, ¿no? Hay algunos problemas de no pago que son más sencillos, que tienen que ver con que alguien no pudo pagar porque tuvo un problema de sequía, inundación, viento, etcétera, pero que la voluntad está. Ahora es más complejo cuando, bueno, por alguna situación que no se sabe qué pasa, esa persona, ese compañero o compañero no paga, ahí hay que ver de qué manera se generan los mecanismos para que ese fondo no se pierda. En general nosotros vemos que en muy contadas oportunidades no sucede, pero en general la organización quiere mantener ese fondo, porque sabe que es propio, que no tiene otra forma. Hoy no existe otro lugar de financiamiento de esta manera, ágil, solidario, sin tasa de interés, que no sea esto, digamos, ¿no? Las financieras cobran muchísimo, las organizaciones como FIE, Gran Poder, o Credil, son extremadamente caras, son extremadamente invasivas, con casi personas, digamos, que si no pagás, digamos, de alguna manera casi te patotean, digamos, una situación muy compleja. Entonces, en general, todas las organizaciones y grupos quieren sostener este tipo de crédito. Y lo último, después, si quieren, vamos entrando al debate, por ahí es este tema del escalonamiento. Nosotros veíamos que era importante escalonar en los procesos de microcrédito, ¿no? Generalmente, cuando alguien se incorporaba, un productor, una productora que incorporaba a alguna organización, o cuando un grupo arrancaba, generalmente se arrancaba con un monto más bajo, ¿no? de crédito, es decir, bueno, 5.000 pesos hoy, una cosa así, y después iban, a partir de cómo funcionaba el grupo, cómo funcionaba el productor, la productora, ese monto se iba agrandando, llegaba a mayores montos. De hecho, nosotros durante 2 o 3 años tuvimos la posibilidad de conseguir otro financiamiento, que era a partir de Fuerza Solidaria, una experiencia muy interesante del Banco Provincia, un fondo que no era bancario, o sea que no pedía garantías prendarias ni hipotecarias, sino que era un fondo de alguna manera a partir de un proyecto que se presentaba, que pudimos escalar, o sea, tener un monto mayor, y se llevaron a comprar tractores, algunas viviendas desarmables, 2 o 3, digamos, se pudo ir aumentando la escala de crédito, ¿no? De hecho, hoy varios de los proyectos, hay un proyecto, por ejemplo, que lo vamos a discutir el viernes en el Consejo Social, de arraigo se llama, de senadores Raigada y Durañona, que plantea la generación de un fondo fiduciario para la compra de tierra, ¿no? La misma lógica, si se quiere, también de esta manera más solidaria, digamos. Nosotros planteamos que este esquema de lo solidario, este esquema de organización, de cogestión entre el Estado y las organizaciones, puede servir perfectamente para microcrédito, pero también puede servir para ir generando esquemas de financiamiento de mayor monto y con otros destinos. Por supuesto que también planteamos que se necesitan capacidades, se necesita formación, se necesita acompañamiento, se necesita estar muy cerca de los productores y las productoras y de las organizaciones que vayan llevando adelante este proceso. Así que bueno, plantear esto, dejarlo ahí y vamos al debate, a las preguntas, que seguramente creo que algunas en el chat ya hay, pero bueno, vayamos a eso, si les parece. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta mientras tanto?
Si no retomamos alguna de las del chat que venían un poco vinculadas a lo que hemos estado hablando del paseo y de los fondos. Sí, creo que nos habían hecho 2 preguntas ayer. Bien. Si hemos articulado con la Comisión Nacional de Microcrédito y si eran fondos propios de los emprendedores. Sí, articulamos con la CONAMI, tuvimos una reunión con un chico que se llama Agustín, que no recordamos bien el cargo que tenía, no sabemos si era director o asesor, pero él nos estuvo asesorando, de hecho nos pasó mucha bibliografía, pero lo vamos a admitir, cometimos un error, tuvimos la reunión luego de ya como haber armado todo y haber lanzado esto de los microcréditos. Lo cual él nos marcó varios errores que tuvimos o posibles problemas con los cuales nos íbamos a enfrentar, y él que hubiese cambiado y que no, pero bueno, ya para la próxima ya sabemos cómo manejarnos. Y a su vez él nos propuso crearnos como un usuario para que podamos utilizar el sistema que ellos utilizan, pero bueno, obviamente que el sistema que ellos utilizan está armado como para algo más grande. Lo nuestro, la primera ronda de crédito fue algo pequeño, entonces como que era un poco, por decirlo de alguna manera, medio al pedo que utilicemos el sistema, porque había que cargar mucha información y demás. Pero sí, estuvimos articulando con la CONAMI. Y respecto a los fondos, lo que hizo fue que se generó un fondo común con toda la ganancia que se obtuvo a lo largo de los primeros meses donde funcionó la comercializadora Dale Te Lo Llevo, lo que comentaba Manu al principio. O sea, son fondos propios del paseo, perdón. Así. ¿Y no, alguna otra pregunta nos habían hecho? Creo que no, ayer. No estoy viendo nada más, a ver. Yo quería aclarar algo. No quise decir que era, no sé si me expresé mal, que era ilegal el documento, el acta compromiso. Lo que quise decir era que no tenía valor legal, no que era ilegal. Porque vi que María Rosa creo que puso como que, no me acuerdo ahora exactamente qué puso en el chat, que lo explicó muy bien el tema de la confianza, de la palabra, como que ese documento respaldaba la palabra, pero no quise decir que era algo ilegal. Sino todo lo contrario, que no es un papel legal, que se entendió, ¿no? Sí, ahora sí, pasaría a todos lados que dije que era ilegal. No, se entendió, para mí se entendió. Mirá que esto se sube a YouTube después, va a Claro, quedar por eso, no. borren esa parte, si dije que no era legal. Lucía, no, yo, sumando a lo que decían las compañeras, esto de legal y ilegal, creo que va por lo que decía la compa en el chat, ¿no? Como que es un acta de compromiso para fortalecer la palabra, ¿no? Claro. Que en realidad se tiene en cuenta en esta experiencia de microcrédito, pero por lo general en todas las experiencias donde hay como un préstamo de la organización o entre los productores, existe también ese acta, que lo que hace es eso también, ¿no? Como, además de llevar como un registro de qué es lo que sucede, ¿no? En caso de, no sé, esto de los botiquines o de las compras comunitarias, bueno, cuánto se compró, cuánto se llevó, cuánto tengo que devolver. También eso sirve de registro y de seguimiento para los mismos productores y productoras, no para el control y ponernos en... Claro, es para que las dos partes sepan las reglas que están asumiendo, porque para que después no te digan, no, eso no lo sabía o no era así, y ahí estaba todo plasmado, más que nada para eso, pero no es algo ilegal. Sí, que de hecho eso es genial si hasta se puede construir entre los compañeros y compañeras que forman parte de ese fondo rotatorio, de ese microcrédito, digo, ¿no? Si los acuerdos de palabra que se llevaron adelante antes se pueden traducir en un papel, nada, es una herramienta más, no significa que sea ni más ni menos importante, me parece. Sí, totalmente. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando, de no docente de Atul. Primero quiero felicitarlos por los proyectos, por las iniciativas. Es muy interesante y para explorar la primera, el tema de la moneda
y que también es la primera vez que lo escucho, me generó bastantes cuestiones que evidentemente hay que estudiarlas, ¿no? Y ponerse más en tema. Con respecto a las iniciativas en general, sobre todo, mi pregunta es que un poco lo tocó Sergio, pero capaz de profundizar un poquito, si hay alguna perspectiva, digamos, en adelante de un acompañamiento de los microcréditos, de los fondos rotativos por parte del Estado, digamos, ¿no? Del desarrollo, digamos, si hay ya algún contacto, porque, digamos, me parece un elemento esencial digamos, para que visto las fluctuaciones del mercado y todas las complejidades, puedan seguir subsistiendo, ¿no? esas ayudas económicas para las organizaciones y los sectores de la economía popular. Así que bueno, no sé, algo dijiste, pero... sí, o sea... Gracias. Le contesto a Fernando, la CONAMI existe como tal, sigue existiendo, siguió en el periodo 2016-2019 con mucho menos actividad y ahora volvió a estar a cargo de la CONAMI el mismo subsecretario que estaba antes, que se llama Alberto Gandulfo. Después para la provincia de Buenos Aires la coordinadora es Elizabeth Olmos y para La Plata Agustín Escabuso, que decía recién Lucía, Lula, él es el responsable. Sí, por supuesto, se podría, es más, creo que sería bueno, o antes de fin de año, o si no, principio que viene, porque bueno, ahora ha habido muy poco dinero, bueno, por la situación de pandemia y eso, pero está, digamos, esa línea abierta, digamos, para trabajar, para pensar qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo. Ahí hay como dos posibilidades. Una podría ser desde las organizaciones sociales, y tienen como diferentes maneras, o también desde la universidad. La cuestión es que la universidad tiene, o sea, lo que tienen que tener las organizaciones sociales y la universidad es no tener deuda o problemas de rendición con el Ministerio de Desarrollo Social. El anterior gobierno se dedicó mucho a que todos tuvieran deuda porque no terminaba de las rendiciones. Entonces hay muchas organizaciones, la misma universidad, que tiene problemas de rendición con el ministerio, no porque no hayan querido, sino porque el ministerio no quería que se terminara de rendir. Entonces eso ha pasado y pasa, pero bueno, pero claramente eso se va a solucionar y digamos, estaría bárbaro poder podemos hacerlo, no hay problema. Yo me comprometo, sino a armar una reunión con Alberto, o con Eli, o con ellos dos, o ver con quién podría ser, pero me parece que sí, que tiene que ser un espacio de conocer, de ver de qué se trata, cómo se hace, y bueno, y cómo se podría ir avanzando en armar proyectos. Hola a todos. Bueno, yo más que nada para sumar una reflexión capaz, viendo que estamos inaugurando la semana y va a haber otras charlas. El viernes justamente se va a trabajar un poco sobre este tema de la formalización de las organizaciones, que termina siendo muchas veces una traba, como comentaba Sergio, para poder adquirir ciertos microcréditos o ciertos subsidios muchas veces del Estado. Pero bueno, pensando un poco bueno, hoy estamos celebrando, ¿no?, todos estos avances de las organizaciones, de la economía popular, social y solidaria, pero que muchas veces uno habla de cómo las comunidades, cómo las organizaciones, cuando justamente se organizan, se ponen creativas para poder sobrellevar adelante muchas veces las situaciones problemáticas que están hoy atravesando, ¿no? O sea, muchas veces uno habla de la creatividad de la economía popular para hacer frente a las crisis, y bueno, creo que es esto, ¿no? Es esto que es aprendizaje, y que en nuestros roles, desde la universidad y desde los lugares que nos toca participar, como diferentes roles que tenemos que empujar para que esto, ¿no? Para que esto que planteaba Fer, que esto sean realmente políticas públicas para el sector, que no solamente vayan en línea del Ministerio muchas veces de Desarrollo Social, sino también desde la línea de lo productivo, ¿no? De cambiar un poco el eje y empezar a ver a la economía popular, social y solidaria, de la agricultura familiar realmente como un sector productivo que genera trabajo, que genera plata, que queda en los lugares donde ellos inciden con su trabajo,
Y bueno, nada, un poco una reflexión desde ese lugar, porque bueno, todo escuchaba también a Yani contando las experiencias, y digo, de las dosis, de los animales, y muchas veces surge por eso, por intercambiar, por poder salir adelante, por decir, bueno, yo tengo esto, te presto esto. Bueno, como ha pasado con la crisis del 2001, todo lo que fue las ferias de trueque, esto de las compras comunitarias, que también lo hemos charlado nosotros dentro de la feria, cuando nos empezó a pegar muy duro la crisis del 2016. El tema de hasta la reutilización de frascos muchas veces termina siendo eso, ¿no? O sea, ver que sale 20 pesos un frasco y que las compañeras se sienten mal porque tienen que subir el costo de sus conservas o de sus mermeladas. Bueno, un montón de cuestiones que terminan surgiendo por esto de ponernos creativos, no solamente para poder seguir las organizaciones trabajando, sino también para no castigar al consumidor muchas veces con estos márgenes de ganancia que, como bien decía Sergio, no tienen nada que ver con la economía popular, sino más bien con otro tipo de mercado, que es lo único que le interesa es la ganancia. Así que bueno, nada, era una reflexión. Creo que falta mucho, Fer, con respecto a tu respuesta. Hay muchas políticas públicas que hay que generar, lamentablemente nos pasó esto de la pandemia, creo, a todos, pero bueno, hay que estar ahí, como decía Ser, molestando y llevando estos proyectos y viendo a ver qué se puede generar, ¿no? para este sector. Pero sí, la verdad que yo me pongo a verlo, y por un lado me pone contenta todos los avances que hubo, y digo todo lo que falta, y cómo cambiarían las cosas con un Estado un poco más presente. Yo ayer hablaba con los productores, por ejemplo, se abrieron unas líneas ahora de microcréditos, y son de 80.000 pesos para la agricultura familiar, y a devolver a 3 años. Y 80.000 pesos no es nada, no levantan ni medio cantero con 80.000 pesos un productor de agricultura familiar, por los costos que está el nylon, por los costos que está la madera, la semilla, los plantines, los insumos. Entonces, bueno, nada, son esas cosas que hay que ponernos a pensar entre todos, discutirlas, y bueno, y ir molestando a los sectores que les toque. Pero bueno, nada más, eso solo. Gracias a todos. El tema de los fondos, lo que está muy bueno, me parece también para tener en cuenta como herramienta, que anda muy bien, un poco lo planteó Yani, es los fondos para insumos, ¿no? Entonces a veces se consiguen algún financiamiento, el que fuese, a veces es de crédito, a veces directamente, bueno, compremos rollo, no hay algún financiamiento, alguna cuestión, o de vidrio, o azúcar, o harina, ¿no? Conociendo ahí cuáles son los principales productores de distintos rubros, y a partir de eso, digamos, hay un fondo rotatorio de frascos, un fondo de... Entonces ahí los productores no tienen que ir a comprar los frascos, no tienen que ir a comprar el azúcar, no tienen que ir a comprar la harina, elaboran y después hacen ese pago, ¿no? Como si fuese el botiquín que decía hoy, o como si decía Janina, o el alimento balanceado en el caso de aquellos que tienen animales, digamos, ¿no? Eso funciona también muy bien, es sencillo, dentro de todo es más sencillo que por ahí todo ese acompañamiento que hay que hacer con el microcrédito, los grupos, el proyecto, la formulación, la discusión, y es realmente es una solución muy concreta y muy válida para situaciones de financiamiento, de arranque, digamos, ¿no? De arranque del proceso productivo, bajando los costos, claramente, ¿no? Si uno compra 10.000 frascos en vez de 300 es otra cosa, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros, digamos, como institución de apoyo, tranquilamente podemos dar una mano, ¿no? En averiguar, en ver, en esto, lo otro. Entonces ese también puede ser algo que muy bien, ¿no? Como financiamiento. Buenas tardes, ¿puedo hablar? ¿No? Mi nombre es María Luisa Toledo, pertenezco a la Red Federal MIES. Somos técnicos y diplomados de microcrédito para el desarrollo de la economía social, y tenemos compañeros de unas diplomaturas de economía social también. El profesor fue, creo que usted, Sergio, fue profesor nuestro en la UNDAP. Sí, sí, de economía. Sí, nosotros nos congregamos, somos de distintas provincias a lo largo y ancho del país, porque también estamos tratando de generar nuestro autoempleo. Si bien venimos de ser asesores de crédito en el Banco Popular, la mayoría banquitos de la buena fe, o consorcios de gestión, o banca en nuestras localidades,
También pudimos a través de la Tecnicatura poder trabajar como capacitadores en economía social y en políticas públicas que estén destinadas a los productores, en los programas nacionales como por ejemplo La Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Hacemos Futuro. La verdad que fue una gran experiencia la Tecnicatura y cómo permitió que adquiriéramos conocimiento y poder fundamentar nuestra propia experiencia territorial. Bueno, actualmente estamos relacionándonos con organismos nacionales para generar nuestro autoempleo también y poder continuar con este tipo de capacitaciones, pero ya con una mirada más allá de la simple conceptualización y poder acompañar a los emprendedores, a los productores, y que esta capacitación sirva ya directamente a la experiencia, al trabajo territorial de todos los que trabajan en la economía social, popular y solidaria. Así que estamos en ese camino. Y también quería, si me permite contestar, que estoy viendo una pregunta que dicen dónde podríamos informarnos más sobre Moneda Par. El co-creador de Moneda Par es Sebastián Valdecantos, que actualmente es el director nacional de fortalecimiento y desarrollo de cooperativas y mutuales. Así que ahí tienen la referencia como para que en distintos foros está full, digamos, en estos momentos capacitaciones y foros, está también hablando sobre lo que es su trabajo en el INAES, pero también de de Moneda Par. Y por último, como una experiencia, porque por ahí decía, mucha gente no conoce la experiencia de Moneda Par, pero desde el año pasado ha tenido muy buenos resultados acá en Tucumán, en la zona sur, en La Cocha y todas las localidades cercanas, donde La Cocha, perdón, dije La Cocha, era Santana, que hay otra experiencia por eso. La de Santana, donde ahí había un ingenio, cuando en los 60, 66, nosotros Tucumán perdemos todos los ingenios por las políticas en ese momento, quedó sin ningún polo productivo Santana. Entonces la Moneda Par vino a cubrir una gran necesidad ahí, porque como bien explicó uno de los compañeros, que es una cuestión solidaria, que es un intercambio no solamente de productos, sino de saberes. Nosotros en Moneda Par hablamos de dones. Cada uno tiene un don, algo que está haciendo, algún servicio, alguna producción, y que no va por ahí, como no, el problema es el tener el billete en la mano, esta nueva lógica de la Moneda Par, lo que permite es que lo poco que tengo en billete lo pueda utilizar allí donde no voy a poder hacer el intercambio. Y entonces, haciendo el intercambio entre todos los de mi comunidad, lo que voy a permitir es también hacer un ahorro, que ese poco billete me sirva para lo que no voy a poder utilizarlo como Moneda Par, y el intercambio de mis productos, de mis servicios, de mis dones, me va a permitir ese ahorro. Y por otro lado, también como la Moneda Par da la posibilidad que sea 50 y 50, 50 en billete y 50 en intercambio, también permite que el billete siga circulando en la localidad y generando un consumo responsable dentro de la localidad. Por eso, le cuento así brevemente la experiencia de Santana, es que acá se usan mucho los autos rurales, porque las localidades lejanas, donde no llega el transporte, o llega con muy poca frecuencia, en muchos casos hay que viajar del interior a la ciudad por estudio, o por trabajo, o por alguna necesidad urgente a un hospital cercano. Entonces se trabaja mucho con autos rurales. En su momento, no solo antes de esta situación con estos últimos 4 años, que bajó mucho el trabajo, la gente que tenía los autos rurales le costaba poder comprar la nafta para cargar el auto y hacer los viajes cuando eran necesarios en la localidad. Y aparte, los comercios, como no había el billete, no existía el billete porque estaban sin trabajo, entonces las personas tampoco podían pagar por ese viaje que necesitaban, por ejemplo, para trasladarse. Bueno, al implementar Moneda Par,
lo que se hizo es que le paguen el 50% con el billete y 50% con moneda par al auto rural para poder trasladarse, y esta persona con la parte del billete o la parte del intercambio compraba en la localidad. Así se hizo un círculo virtuoso de economía local. Esta experiencia ahora ha sido tomada por, ya más al norte, en Tafí Viejo, por un grupo que se conformó para que desde el interior traigan los productos, los huerteros, traigan sus productos, se arman bolsones. Quiero ver una experiencia de la veredita, algo parecido, de allá de Buenos Aires, más chiquita esta por ahora, ¿no? Arman 100 bolsones a un precio de 300 pesos, y la persona o el punto de venta donde se lo recibe, que puede ser una organización, lo adquiere a 235, y el resto queda para la organización, para el tema de gestiones y otras cosas que tienen que hacer. De todos modos, estamos recibiendo en la ciudad, porque yo estoy viviendo en San Miguel de Tucumán, estamos recibiendo en la ciudad un producto sano, un producto saludable, que sabemos de dónde viene, porque eso es importante, que también trabajamos, saber qué consumimos, de dónde lo consumimos, quién lo produce, y que no estemos comprando en las grandes cadenas del supermercado, que ni sabemos qué estamos consumiendo. Y entonces eso hace a esta lógica nueva, a esta lógica que tenemos que defender y luchar desde la economía social, popular y solidaria, de comprar a quién debemos comprar y no en las cadenas. Y vuelvo de nuevo a que podamos ayudar también desde la ciudad a los productores, a los pequeños productores. Excelente la experiencia, muchísimas gracias, muy buena. Complementa Gracias. Lo que veníamos diciendo. Gracias. ¿Alguna otra reflexión, pregunta, comentario? María Rosa, porque también estudiaste la red. Bueno, hola a todos. Yo por ahí soy más, y hago introspección y escucho. Bueno, nada, que también lo de la experiencia de la moneda par, el año pasado María Luisa nos contactó con Sebastián Valdecantos, y nosotros estamos en Lomas de Zamora, armamos una red, le pusimos red emprendedora, pero es red de productores y feriantes, y como la lógica de la moneda está tan incorporada, no se pudo dar el tema de moneda par. No porque la experiencia no fuera interesante, no porque en realidad sea un buen camino y una buena beta como para... yo siempre recalco esto, el problema de Argentina y de Latinoamérica es el crédito, es la moneda. Nos endeudamos, pagamos por esa moneda, cuando en realidad tenemos la producción, y entonces, si tenemos la producción, tenemos los dones, como dice María Luisa, ¿por qué vamos a pagar moneda cuando en realidad nos compramos a nosotros mismos? Porque el vecino que compra y que le compra un supermercado, compra los productos que se están fabricando en la misma Argentina. Entonces, ¿por qué tenemos que estar pagando tanto financiamiento? Pero bueno, al no haber capacitaciones en moneda, en lo que significa el financiamiento en la Argentina, bueno, nos llenamos de 1000 tarjetas usureras de todos los colores habidos y por haber, y bueno, el consumo popular tiende a endeudarse y a sobreendeudarse. Lo dice siempre Alberto Gandulfo, que está al frente ahora de la CONAMI, que lo estuvo en el anterior gobierno, y está tan incorporado esto que no se puede salir de esas lógicas, cuesta mucho. Entonces, en la red nosotros comentábamos esto y nos replanteábamos de cómo hacer para cambiar ese sentido, ¿no? Y de empezar a capacitar a los consumidores para que vean que existen otras lógicas y que hay maneras de salir donde todos tenemos que poner ese compromiso y asumirnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos comprando,
cómo estamos financiando, cómo estamos pagando la moneda cuando compramos en realidad a nuestros propios vecinos, pero con el intermediario, ya sea por la comercialización o por el financiamiento. O sea que por dos lados el productor está perdiendo, y a su vez estamos perdiendo nosotros porque pagamos un precio más caro. Entonces, bueno, me parecen muy buenos estos conversatorios, que es una manera de problematizar todo esto que nos pasa. Y bueno, en el caso de la red, nosotros también nos estamos conformando hace poco, somos una treintena de diplomados y técnicos, que también estamos como comprometiéndonos con esto de cambiar estas lógicas, ¿no? Que alguna vez la UNDAP nos supo cambiar a nosotros, y nos supo cambiar los sentidos, y nos hizo pensar de otra manera, y nos impulsó a ser militantes de esta otra economía. Muy rapidito, esa diplomatura se hizo, no me acuerdo el año, pero hace 6, 7 años. ¿Qué año fue? ¿2012, 2011? Empezó en 2013, empezó en 2013 hasta 2015. Nosotros, bueno, ahí, por ejemplo, en mi caso, soy una de las primeras egresadas, con otro grupo de compañeras de distintos lugares, y después a los que habían quedado un poco atrasados se les dio la posibilidad de rendir más adelante. Bueno, tuvo su final, creo que, no sé, no recuerdo si la última terminó en 2017 o 2015, 2016 rindieron los últimos, me parece. Pero, y fue un adelantado porque fue virtual en esa época. Sí, fue virtual, sí. Una diplomatura virtual. Muy buena la plataforma, muy buena la plataforma, los profesores, el acompañamiento. Más o menos. Excelente, porque la verdad que nosotros todo eso lo volcamos al territorio y nos abrió puertas de trabajo que impensadas. Buenísimo. Y yo me recibí de 50 años, primera promoción de todo, primera egresada de toda mi familia, tanto de la parte paterna como materna. Así que eso, la verdad, que una política pública bien articulada, bien pensada, bien federal y con muy buenos resultados. Y bueno, agregar que en el 2015 se bajó el convenio que tenía, porque bueno, se acabó el convenio con la UNDAP, no había fondos desde el Ministerio de Desarrollo, y bueno, con gestiones dentro de la UNDAP, que es una universidad del Bicentenario, bueno, nos permitieron terminar, porque si fuera por el convenio no hubiéramos podido terminar los que nos quedamos un poquito cola. Y bueno, yo soy mucho más grande que María Luisa, y terminé a mis 50 largos, pero bueno, la verdad también algo impensado, y mucho más siendo virtual, ¿no? Porque apenas, en mi caso, yo tocaba el teclado, y la tocaba de acompañante, como quien dice, y la verdad que bueno, con el apoyo de todos, de los tutores, los profesores, los distintos actores que estaban y que se pusieron al hombro esta tecnicatura, bueno, la pudimos terminar. Buenísimo, gracias por los testimonios a las Marías. Gracias. No, gracias a ustedes por hacer estas cosas y permitirnos sumarnos. Y ahora ya nos quedamos con ganas de más. A mí me interesó sí, esto ahora de... tenés, mañana, tenés todos los días. Mañana, pasado, todos los días. Lo del fondo rotatorio me pareció excelente la explicación, y ahí tenía algunas dudas, así que importante para nosotros. Nosotros nos seguimos capacitando, profesor. Seguimos todos en bandada, seguimos haciendo capacitaciones. Por ejemplo, la de innovación, que eso sí me parece que es importante que se siga hablando en los foros, la importancia de la innovación en la economía social. Eso estamos haciendo ahora también. Algún día nos tienen que dar clases ustedes de lo que están haciendo, que nos va a venir muy bien. Ojalá. Ojalá. Articulen. Está bien. Bueno, ¿alguna otra comentario, reflexión? Si no, por ahí lo vamos a ir cerrando, decíamos un par de horas para conversar, intercambiar. Estaríamos entonces.
Bien. Bueno, ahí queda, dale ayer. La grabación del Zoom va a quedar guardada en el AU24, en el espacio de AU virtual del seminario, y también se va a subir la grabación al canal de YouTube del Consejo Social, así que ahora cuando terminamos ya eso se sube en ambos espacios para que la puedan volver a revisar, y cualquier duda también en algunas presentaciones quedaron los mails, y anotamos los mails para también que querían las presentaciones, así que en ese sentido seguiremos en contacto por esas vías. Bueno, bárbaro, muy linda la actividad, muy lindo el intercambio, y seguramente estaremos conectándonos en todo momento, digamos, ¿no? Por acá, por otros lados, estamos todos en la misma pelea, en la misma lucha. Así que bueno, muchas gracias. Dale, Manu. No, queríamos agradecerles por la invitación y decirles a todos los presentes que estamos a disposición por cualquier consulta o cualquier cosa que quieran charlar. Buenísimo, bárbaro. Bueno, un abrazo para todas, para todos, y nos vemos en cualquier momento. Seguimos en contacto. Adiós, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias.